Hola, ¿qué tal chicos? Hoy vamos a ver control neural de la presión arterial para la clase de fisiología médica y yo soy Alejandra Reyes. Bueno, la circulación periférica va a estar regulada por mecanismos nerviosos y otros propios del sistema circulatorio. Los primeros van a proporcionar una regulación rápida de la circulación y controlar grandes porciones del sistema vascular. Estos van a ser los que vamos a tratar en este video. El sistema nervioso autónomo es el encargado de regular la circulación. Este se va a dividir en dos partes relativamente antagónicas denominadas sistema nervioso parasimpático y sistema nervioso simpático. De estas dos partes, la más importante para el control de la vasculatura es el sistema nervioso simpático, mientras que el parasimpático va a tener mayor influencia sobre la regulación cardíaca. El sistema nervioso simpático va a inervar a casi todos los vasos sanguíneos, con predominio de las arteriolas, que también se consideran como vasos de resistencia. La inervación simpática del corazón produce el aumento de la fuerza de contracción y de la frecuencia cardíaca, mientras que la inervación parasimpática tiene el efecto opuesto. En la mayoría de los tejidos están inervados todos los vasos, a excepción de los capilares. La inervación de las pequeñas arterias y arteriolas va a permitir que la estimulación simpática aumente la resistencia al flujo sanguíneo y por lo tanto disminuya la velocidad del flujo sanguíneo a través de los tejidos. La inervación de los vasos grandes, en particular las venas, hace posible que la estimulación simpática disminuya el volumen de estos vasos, lo que va a empujar la sangre hasta el corazón y por lo tanto desempeña un papel muy importante en la regulación de la función de bomba cardíaca. En esta ocasión, las fibras noradrenérgicas van a ser las encargadas para mediar la vasoconstricción. Las fibras simpáticas también van a llegar directamente hasta el corazón. La estimulación simpática va a aumentar en gran medida la actividad cardíaca, aumentando tanto la frecuencia cardíaca, su fuerza de contracción, su volumen de bombeo y la velocidad de transmisión del tejido conductor cardíaco. El control parasimpático va a tener una función muy importante, que este va a ser el control de la frecuencia cardíaca mediante las fibras nerviosas parasimpáticas hasta el corazón en los nervios vagos. La estimulación parasimpática va a provocar un importante descenso de la frecuencia cardíaca y un pequeño descenso de la contractibilidad del músculo cardíaco. Al contrario de lo anterior, el aumento de las señales nerviosas del tallo encefálico a los nervios simpáticos va a reducir el diámetro vascular, va a incrementar el volumen por latido y la frecuencia cardíaca. Esto va a contribuir a elevar la presión sanguínea y a su vez esto va a originar un aumento en la actividad de los varorreceptores, los cuales emiten señales al tallo encefálico para disminuir las señales nerviosas hasta los nervios simpáticos. ¿Qué es el centro vasomotor? Bueno, este va a ser el encargado de regular la presión arterial. La presión arterial eh, es permanente regulada de acuerdo con el programado en el presostato vulvar, concordante con características genéticas, ambientales y requerimientos de perfusión tisular. Este se va a encontrar bilateralmente en la sustancia reticular del bulbo y en el tercio inferior de la protuberancia. Esta va a tener zonas conocidas muy importantes y van a ser las siguientes: la zona vasoconstrictora, la zona vasodilatadora y la zona sensitiva. La zona vasoconstrictora va a excitar las neuronas preganglionares del sistema nervioso simpático. La vasodilatadora va a tener fibras que se proyectan hacia arriba, hacia la zona vasoconstrictora y van a inhibir la actividad vasoconstrictora de esta zona, lo que va a causar vasodilatación. Una zona sensitiva va a tener neuronas que reciben señales de las señales nerviosas sensitivas desde el sistema circulatorio y principalmente a través de los nervios vagos y glosofaringeos, y va a emitir señales eferentes desde esta zona sensitiva que facilitan las actividades del control de las zonas tanto vasoconstrictoras como vasodilatadoras, con lo que se consigue el control reflejo de muchas funciones cardíacas. La función de los centros vasomotores consiste en activar el sistema
simpático para que en condiciones normales se mantengan los vasos sanguíneos parcialmente contraídos, lo que comúnmente conocemos como tono vasomotor. Entonces, el centro vasomotor puede aumentar o disminuir la actividad cardíaca, y este va a ser controlado por un gran número de neuronas pequeñas situadas por toda la sustancia reticular de la protuberancia, el mesencéfalo y el diencéfalo, y estas van a excitar o inhibir el centro vasomotor. Además, el hipotálamo también va a desempeñar un papel esencial en el control del sistema vasoconstrictor, porque ejerce sobre él efectos tanto excitadores como inhibidores. Y bueno, la noradrenalina es la sustancia segregada por las terminaciones de los nervios vasoconstrictores y va a actuar directamente en los receptores alfa adrenérgicos del músculo liso vascular, provocando vasoconstricción. Una característica especialmente importante del control nervioso es su rapidez de respuesta. Entonces, es el más rápido de todos nuestros mecanismos de control de la presión. Para que exista un incremento rápido de la presión arterial, se producen tres cambios importantes simultáneamente, cada uno de los cuales va a aumentar la presión arterial. La mayoría de las arteriolas de la circulación sistémica se contrae, lo que aumenta mucho la resistencia periférica. Las venas se contraen con fuerza, lo que desplaza la sangre desde los grandes vasos sanguíneos periféricos hacia el corazón, con lo que aumenta el volumen de sangre en las cámaras cardíacas. El estiramiento del corazón provoca entonces un latido más potente de este órgano y por lo tanto el bombeo de mayores cantidades de sangre. Y bueno, el sistema nervioso autónomo también estimula directamente al propio corazón, lo que también potencia la bomba cardíaca. Además, las señales nerviosas simpáticas tienen un efecto directo significativo que aumenta la fuerza contráctil, lo cual también aumenta la capacidad del corazón de bombear sangre en mayores volúmenes. ¿Qué son los vasoreceptores? Estos son terminaciones nerviosas que se estimulan cuando se estiran, y estos inician el reflejo vasoreceptor. Es el mecanismo nervioso mejor conocido para el control de la presión arterial. Estos son muy abundantes en el seno carotídeo y en la pared del callado aórtico, pero también existen receptores en las paredes de las aurículas derecha e izquierda a la entrada de la vena cava superior, la vena cava inferior y las venas pulmonares, así como en la circulación pulmonar. El conjunto de estos vasos se van a denominar receptores cardiopulmonares. Entonces, estos se van a situar estratégicamente porque la presión en la aorta afecta el flujo de sangre en cada órgano en el circuito sistémico, y porque la presión de las arterias carotídeas afecta el flujo sanguíneo en el cerebro, que resulta extremadamente sensible a cualquier reducción del suministro de sangre. Como el sistema de vasoreceptores se opone tanto al número como al aumento y al descenso de la presión arterial, se denomina sistema amortiguador de la presión. Entonces, el aumento de la presión arterial estira los vasoreceptores y hace que se transmitan las señales hasta el sistema nervioso central. Las señales de retroalimentación vuelven después al sistema nervioso autónomo hacia la circulación para reducir la presión arterial hasta el nivel normal. Sus fibras aferentes van a secretar glutamato, que actúa como excitador, y estas fibras se extienden desde el núcleo del solitario a la parte ventrolateral caudal del bulbo raquídeo. Entonces, el aumento de la descarga de vasoreceptor va a inhibir la descarga tónica de los nervios simpáticos y excita los nervios vagales del corazón. Estos cambios nerviosos generan vasodilatación, venodilatación, caída de la presión sanguínea, bradicardia y descenso del gasto cardíaco. ¿Qué función tienen los vasoreceptores durante los cambios de postura del cuerpo? Bueno, la capacidad de los vasoreceptores de mantener una presión arterial elevada constante en la parte superior del cuerpo es importante cuando una persona se levanta después de haber estado acostada. Inmediatamente la presión arterial de la cabeza y parte superior del cuerpo tiende a caer. El descenso importante de esta presión podría provocar la pérdida de la conciencia, aunque el descenso de la presión de los vasoreceptores
provoca un reflejo inmediato que da lugar a una descarga simpática. Y esta va a ser potente en todo el cuerpo, lo que minimiza el descenso de la presión de la cabeza y la parte superior del cuerpo. Pero a largo plazo, el cambio de la presión sanguínea causado por la pérdida del reflejo vasoreceptor se denomina hipertensión neurógena. Bueno, los quimiorreceptores van a estar formados por células quimiosensibles. A la ausencia de oxígeno, al exceso de dióxido de carbono y al exceso de iones hidrógeno. Aunque estos ejercen sus efectos principales en la respiración, también van a originar vasoconstricción. Y bueno, siempre que la presión arterial cae por debajo de un nivel crítico, los quimiorreceptores se estimulan porque el descenso del flujo sanguíneo provoca disminución de oxígeno y acumulación de dióxido de carbono y iones hidrógeno. Las señales transmitidas desde los quimiorreceptores excitan el centro vasomotor, lo que eleva la presión arterial hasta la normalidad. Cuando se provoca un reflejo de los vasoreceptores o quimiorreceptores, las señales nerviosas se transmiten simultáneamente a través de los nervios esqueléticos hacia los músculos esqueléticos del organismo, pero en particular hacia los músculos abdominales, que comprimen todos los reservorios venosos del abdomen, ayudando a trasladar la sangre de los reservorios vasculares abdominales hasta el corazón. En consecuencia, el corazón dispone de una mayor cantidad de sangre para bombear y esta respuesta global se conoce como reflejo de compresión abdominal.